Saludos, bienvenidos. En tan solo cuestión de semanas, la actualidad nos obliga en nuestro debate a poner el foco en la sanidad pública. Urgencias colapsadas, listas de espera que no mejoran e incluso problemas informáticos hacen que nuestra sanidad pública no levante cabeza. ¿Cómo está la situación tras las fiestas navideñas? Todo el análisis aquí, además, de la mano de sus profesionales. Los hemos visto pasearse por las inmediaciones del Hospital General, alguno entre abucheos. ¡Mentiroso! ¡Eres un mentiroso! La semana pasada la sanidad regional nos dejaba multitud de titulares y no del todo halagüeños. El presidente autonómico visitaba las obras del Hospital General que, según la Junta, marchan a buen ritmo. Días después, el Partido Popular escenificaba también en el hospital su preocupación por el colapso en muchos de sus servicios. La frecuentación ha ido aumentando progresivamente en las últimas semanas en el Hospital General Universitario, llegando en varias jornadas a rozar los 500 pacientes al día y con varias horas de espera para ser atendidos. Peor casi la situación en el Hospital de Toledo. Malestar también entre los alumnos de la Facultad de Medicina de Albacete, pancarta en mano, el día que venía Paje al hospital, manifestaban su rechazo al trasvase de alumnos entre Albacete y Toledo. También esperaban al presidente regional los facultativos, reivindicando de una vez la carrera profesional sanitaria. Buenas noches. En cuestión de semanas nos vemos obligados a traer de nuevo nuestra sanidad pública, la que pagamos todos, aquí al plato de Calle Ancha. Lo primero que voy a hacer, como siempre, es presentarles quienes nos acompañan esta noche. Tenemos a Fernando Gómez Bermejo, Sindicato Médico CES. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias. También por el mundo de la enfermería tenemos a Nieves Gómez de nuevo, secretaria provincial de SATSE. Bienvenida y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Por este lado, bueno, pues también repetimos cara, Silvia Cruzat, responsable de sanidad en CESIF Albacete. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Bueno, pues lo que decimos, han pasado, creo recordar que era a mediados de noviembre, ¿no? Cuando precisamente, bueno, pues nos citábamos aquí en este plato de Calle Ancha para analizar la situación de la sanidad pública regional y bueno, pues nos hemos visto obligados después de tantos titulares, sobre todo la semana pasada, a hacer una radiografía, ¿no? Nunca mejor dicho, sobre la situación. ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Ha habido algo en concreto que haya agravado la situación respecto a lo que decimos semanas atrás? Fernando, no sé. Hombre, ha empeorado porque ahora mismo estamos viendo mucho más enfermedades respiratorias. Y lógicamente eso lo que agrava es que acudan más a su médico de familia y que vayan más a los servicios de urgencias y que se colapse el servicio de urgencias y aparte que el Hospital General, ya sabemos que faltan camas, pues está colapsado. Nieves. Coincido plenamente con Fernando. La situación, muy lejos de mejorar, ha empeorado y ha empeorado evidentemente por la situación en la que nos encontramos. El periodo invernal siempre hay un aumento de enfermedades respiratorias, por lo tanto, efectivamente unido al COVID, ha producido una saturación importante y un colapso en el servicio de urgencias y una falta de camas que es evidente y patente y que además se agrava con las obras, con las famosas obras. Por lo tanto, la situación, lejos de mejorar, ha ido a peor y esperemos que no sea más todavía. Por este lado me vengo. La Central Sindical Independiente de Funcionarios, bueno, ha sido especialmente beligerante, ¿no? Unas notas de prensa que habéis emitido, sobre todo la situación del Hospital de Toledo, en fin, bueno, pues me imagino que no pinta bien el panorama, desde luego, como dicen el resto de compañeros. Por suscribir lo que ellos comentan, podríamos resumirlo como crónica de una muerte anunciada. El Hospital de Toledo, y eso que es nuevo, ha tenido hasta 75 pacientes que esperaban 72 horas para proceder a los ingresos hospitalarios. En nuestra área de salud, que es la de Albacete, sobre todo los hospitales que estaban peores eran Albacete y Villarrobledo, y supongo que luego lo desarrollaremos un poquito más, pero como decían mis compañeros, se ha creado pues la situación perfecta. Tenemos un hospital sin camas, un servicio de urgencias, que hemos de tener en cuenta que un servicio de urgencias es un servicio que tiene una particularidad. Está abierto 365 días al año, a las 24 horas del día. ¿Quién va a ese servicio de urgencias? Pues van los pacientes que normalmente tienen necesidad de ir al servicio de urgencias, pero ha aumentado. ¿Por qué? Tenemos una atención primaria que está colapsada. Por tanto, yo pido una cita y pueden tardar de 15 días a un mes en darme cita, me voy a urgencias. Ya tengo otro bloque de gente que va a urgencias. Si ahí sumamos el pico de invierno de todos los virus respiratorios, desde la gripe A al COVID, más virus respiratorios, las bronquiolitis de los niños,
pues ya tenemos otro aumento. A ese pico se suma que los pacientes no ingresan porque no hay camas en el hospital. Estamos rozando 500 pacientes al día y por tanto es inasumible, y esto pone una sobrecarga asistencial para todo el personal que trabaja en el hospital. Empezando por el servicio de urgencias y de ahí para arriba, y luego si queréis lo desarrollamos más con las particularidades. Sí, precisamente Silvia ha dado algunas de las claves, algunos datos, pero lo vamos a repasar también con el siguiente vídeo, por si no han tenido ocasión de, bueno, y suerte, ¿no?, de haber acudido últimamente a los servicios de urgencias hospitalarias. Bueno, pues siguiente vídeo y seguimos comentando. El Hospital de Albacete no levanta cabeza, con mal pie arrancaba 2023. Su última odisea, fallos informáticos que ponían en jaque al servicio. Mambrino 21, el programa informático con el que funcionan los hospitales del SESCAM, se caía durante el 4 y el 5 de enero y volvía a fallar el 9 de enero en Albacete capital, para desesperación de especialistas y de sus pacientes. Caos absoluto y generalizado, no se podía acceder a las historias clínicas. Después de una mañana de nervios en las consultas, planta e incluso en los quirófanos, el servicio de salud anunciaba cortes intermitentes antes de la resolución del problema. Da la sensación de una sanidad obsoleta. Después de sortear las largas listas de espera, pacientes y facultativos se encuentran con que los especialistas ni pueden acceder a su historia, ni mandarles pruebas, ni en definitiva resolver la causa de las consultas. Y este es el día a día en la maltrecha sanidad pública. Esta es la realidad que se vive intramuros. Techos deshechos por las goteras y un alicatado que brilla por su ausencia en los baños de las habitaciones del Hospital General. Y las cosas no van mejor en el Hospital de Toledo. García Paje tiene a los enfermos 3 días tirados en los pasillos de urgencias en la capital regional. El caos y el colapso es tan preocupante que los médicos denuncian que los tiempos de demora y de espera en los pasillos hasta que son ingresados oscilan entre 1 y 3 días. Los profesionales sanitarios llevan meses avisando de que la situación es insostenible, meses en los que no se ha hecho nada desde el gobierno regional, a pesar de que recientemente Toledo alcanzaba el récord histórico de atención de pacientes en urgencias. 700 en un solo día de diciembre. CESIF alertaba la semana pasada que la situación es límite también en los servicios de urgencias de los hospitales de Albacete y Villarrobledo. Hay falta de camas en ambos centros hospitalarios y tiempos de atención a pacientes demasiado largos. La situación afecta al resto de servicios hospitalarios, obligando a posponer intervenciones quirúrgicas programadas. La frecuentación ha ido aumentando progresivamente en las últimas semanas en el Hospital General Universitario de Albacete, llegando en varias jornadas a rozar los 500 pacientes al día, con varias horas de espera para ser atendidos. Esta saturación y falta de medios ha provocado que hubiera pacientes esperando horas el ingreso hospitalario. Una tormenta perfecta, con una atención primaria desbordada por la falta de medios y profesionales, lo que aumenta la derivación de pacientes a las urgencias al no poder estos tener citas en sus centros de salud. Bueno, pues muchos de nuestros espectadores seguro que estarán diciendo al otro lado de la pantalla, bueno, esta gente del Callancha es que son muy cenizos, pero esta radiografía que hemos hecho es real, es decir, el sistema informático se ha caído, esas goteras existen en el alicatado del Hospital de Albacete y un largo etcétera, que gracias también a los facultativos y a otras ocasiones en las que hemos hablado largo y tendido de calle ancha, nos ilustraba Fernando que hasta las chinches en una habitación de residentes. Entonces, uno tiene la sensación de que al final es que esto, y no es porque vayamos de cara al año electoral y parece que los dos pilares básicos del estado del bienestar, ¿no?, educación y sanidad, se tenga que poner sobre la mesa, pero es que estáis en la UCI, ¿no?, como quien dice. Esto es una cosa crónica que ya viene de muy atrás. Ya cuando se inauguró el hospital, en el año 85, ya eran 3 pacientes por habitación, llegaron a ser 4. Cuando yo a mis compañeros de fuera de aquí les comento de que el Hospital de Albacete tiene 3 pacientes por habitación, dirá, bueno, pero si eso será puntual alguna habitación. No, no, es crónico, y cada vez va a peor, obviamente, lo estamos viendo. Cualquier cosita mínima ya satura el hospital. Es un hospital que de primer momento está mal. Y, por supuesto, estamos dejados de la mano del SESCAM. Gracias a que no estamos dejados de la mano de Dios, pero del SESCAM segurísimo. Lo estamos viendo todos los días. ¿Quién lo sufre?
sobre todo los pacientes. Es una vergüenza que un paciente esté como está. Y segundo, los trabajadores. Sí, porque están trabajando en unas condiciones que, sea lo que sea, dan la cara. Trabajamos en la pandemia sin protección, sin mascarillas, sin camas y sin respiradores. El señor Paje decía todo lo contrario, que había de todo. Ahora ha venido a inaugurar algo, no sé qué, ¿me entiendes? Algo. Inauguró, ahí tenemos un parking, 11 millones, mala gestión. Una pasarela, 1 millón, mala gestión. Se puede haber utilizado en otras cosas. Si el problema es la mala gestión. Sí, Nieves, yo, bueno, por matizar un poco lo que dice Fernando, yo siempre he definido el Hospital de Albacete como un hospital enfermo. Y es que es así. Es un hospital que no reúne las condiciones mínimas de infraestructura, de espacios, de habitabilidad, y claro, eso se va cronificando con el tiempo por varios motivos. La población ha ido creciendo, pero también es una población envejecida. Por lo tanto, eso supone una mayor demanda del sistema sanitario. Si ya, evidentemente, era un hospital que no reunía los requisitos de inicio, a lo largo del tiempo todo esto se ha ido haciendo mucho más evidente, mucho más patente. Se ha ido poniendo parches, se ha ido parcheando, pero parchear no sirve absolutamente de nada porque al final ese parche se cae y aparece otra rotura por otro sitio. Lo ideal y la situación ideal es que hubiésemos tenido un hospital nuevo, como ha sucedido con Toledo, por ejemplo, digo el hospital, no el funcionamiento del hospital, que es cierto que es triste y lamentable en las condiciones en las que están ahora mismo en el Hospital de Toledo, y la falta de personal, sobre todo, bueno, de todo el personal, pero sé que concretamente de enfermeras faltan 400 profesionales de enfermería para que pueda funcionar correctamente aquel hospital. Pero centrándonos en este, claro, tenemos por un lado esa infraestructura que no nos merecemos y que además yo estoy segura de que hay hospitales en sitios que pensamos que son del tercer mundo y que están mejores que el Hospital de Albacete, y luego evidentemente la falta de personal de todas las categorías. Podemos empezar desde los celadores hasta los facultativos, absolutamente de todos los profesionales. Y solamente también quería matizar una cosa que habéis dicho en el vídeo con respecto al soporte informático, al Mambrino. El Mambrino es un programa de gestión de pacientes que no solamente manejan los facultativos, sino que también manejan las enfermeras a la hora de dar la medicación. ¿Esto había ocurrido o esto es recurrente? No lo sé. Bueno, fallos informáticos tenemos en todos los sitios, quiero decir, desde en el ámbito doméstico a cualquier entorno laboral, pero ¿esto es habitual? Pues ¿no? es un problema y te voy a decir por qué. Aparte de que se caiga el sistema informático, que yo eso sí que no había oído que sucediese, lo que sí que es cierto es que lo que son los portátiles que se utilizan o los monitores que se utilizan, pero sobre todo los portátiles en la planta, bueno, pues hay en muchos lugares que no hay conexión a la red wifi. Por lo tanto, si no te puedes conectar a la red wifi, no puedes mirar la historia de ese paciente y no sabes qué medicación lleva, lo que conlleva a que se tienen que estar desplazando las enfermeras constantemente para ver qué medicación lleva en una zona donde haya red y dar la medicación. Eso es, vamos, eso es un síntoma claro de que tenemos un hospital... De la necesidad de inversión que hay. Efectivamente, así es. Silvia, sobre el hospital. Ahora entraremos en harina con otro tipo de detalles, pero bueno, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, por no repetir, suscribo al 100% lo que han dicho mis compañeros. Es un hospital que nació, yo en ese momento no estaba, pero por lo que me han estado comentando ya nació obsoleto. Se ha quedado desfasado totalmente. La intendencia es horrorosa, la intendencia para los pacientes. No es que hayan 3 pacientes en una habitación, que los hay, es que ni tan siquiera tienen lo que son las cortinas para mantener un mínimo de intimidad con las personas que están a tu lado. Los alicatados, bueno, no se ve ni en un país del tercer mundo, ¿eh? En cuanto a lo que es la habitabilidad para los trabajadores, no hay taquillas, no hay donde dejar tu ropa, mucha gente no tiene donde dejar sus bolsos, que lo dejan al lado de donde están trabajando. Los residentes no tienen intendencia donde dormir casi. Cuando tú vas a dormir a los cuartos de guardia, estamos pidiendo por escrito y forma reiterada que pongan unas llaves eléctricas para que por lo menos no te entre allí alguien y te dé un susto. Estamos defendiendo a los gatos con toda nuestra ilusión. A mí no me gustan los gatos personalmente, pero los defendemos porque por lo menos disminuye la tasa de roedores, por decirlo de una forma fina, y en verano los insectos, bueno, tienen ahí campo libre. Esto en cuanto a intendencia.
es un hospital que funciona porque sus trabajadores, todos los del personal que trabaja en el hospital, tanto sanitario como no sanitario, hacen que el hospital funcione. Pero las condiciones son absolutamente deplorables. Lo del otro día de que se cayó el Mambrino, bueno, pues agravó la situación de urgencias, como os decíamos en la nota de prensa. Si uno ya siente crispación y ve que trabaja de unas maneras que no son las adecuadas y encima pasan estas cosas, pues ya es que dice, bueno, esto es para echarse a... No, a llorar en sentido literal, porque la gente venía a la consulta y no los podías atender, por no hablar, ya os digo, de las urgencias, que llegaron a tener a 220 personas entre atendidos, pendientes de atender, con intentos de agresiones por parte de algún familiar, que tú, vamos a ver, no hay nada que justifique una agresión, eso vaya por delante, pero la gente se va, están preocupados, calentando, porque ven que aquello no se soluciona, que son muchas horas, y el principal problema que tiene el hospital es la infraestructura, aparte de lo que es la habitabilidad, que no hay camas suficientes para la población que atiende y para la cartera de servicios que estamos ofertando. Estamos ofertando cada más una cartera problema de camas servicios que no se prevéis desde dentro que se va a solucionar con el nuevo, el remodelado hospital y el plan director. ¿Se va a dar salida a esta? Porque yo creo que de todos los problemas que se ponen hoy sobre la mesa es uno de los más urgentes, ¿no? Es insuficiente, totalmente, porque los espacios que hay tampoco se van a aumentar excesivamente, se va a producir traslados. Vamos a ver, el hospital en su inicio tenía una serie de espacios que poco a poco se han ido dividiendo porque no se podía ocupar otros sitios. Ahora simplemente va a haber un traslado de servicios y un pequeño aumento de camas, pero desde luego ni siquiera va a rozar aquellas cifras y aquellos datos que nos hacen falta, pues como decían mis compañeros, como mínimo para mantener esa dignidad como paciente y esa privacidad y esa, sobre todo en situaciones en las que te encuentras, pues de enfermedad que ahora mismo es imposible. Yo desde mi punto de vista es imposible. Esto es otro nuevo parche que se va a quedar pequeño y se va a quedar corto en muy breve tiempo, seguro. Fernando, te veo cogiendo datos, no sé si quieres comentar algo en relación al tema de camas. El Ministerio de Sanidad, todo el Ministerio de Sanidad, a fecha 31 de diciembre del 21. El Hospital General Universitario tiene 507 camas. Y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 165. Con eso disponemos. Si ahora vas a cerrar el general cuando lo traslades para remodelar planta por planta, ¿cuándo van a terminar el hospital? Eso es lo que yo digo. Segundo, han hecho un centro de especialidades alucinante. Yo alucino. Ninguna consulta con ventilación natural, con ventanas a la calle. Tiene un hall maravilloso para que los pacientes estén sentaditos, pero resulta que hay consultas que no caben, a la vista, ¿no? Pero... no caben ni el paciente y caben médico, enfermera y paciente. No puede entrar ni un residente ni un alumno de medicina. O sea, no han contado con los médicos, ni con la enfermera ni con nadie. Eso me lleva a mi siguiente pregunta, Fernando. ¿Cómo es la escucha de Sanidad, SESCAM, la Junta de Comunidades? Yo recuerdo en su día, cuando el consejero tomó posesión como consejero de Sanidad, y bueno, pues en la Junta decían, bueno, es que vamos a tener la suerte de tener un consejero del ramo y de tal, y que conoce intramuros cómo funciona la sanidad y tal. No sé si os sentís, no sé, sin paños calientes, micro abierto, es decir, podéis hablar. Mira, yo lo conozco personalmente, porque hemos trabajado juntos en Valdepeñas, y yo cuando lo nombraron dije, mira, han puesto a Jesús, me parece una persona estupenda, y a ver si de verdad hace algo por la sanidad en Castilla-La Mancha. Me ha defraudado totalmente, y se lo dije a él, y él lo sabe personalmente porque se lo he dicho yo. Digo, yo esperaba mucho de ti, Jesús, pero llegan a cargos políticos y se transforman. No sé qué les pasa. Y por supuesto le dije, hombre, cuando la pandemia, yo le mandé un WhatsApp pidiéndole, vamos, por favor te lo pido, acuérdate de Albacete. Porque Albacete, el servicio de urgencia estaba colapsado. Estábamos fatal. No me respondió. Yo hablo con Íñigo Cortázar por WhatsApp y me responde perfectamente, con educación y con respeto. Él nunca me respondió. Nieves, no sé si queréis añadir algo más. Sobre esas relaciones, ¿no?, con la Junta, en fin, vosotros estáis allí en muchos cometidos, mesa sectorial, en fin, no sé, ¿qué sentís, qué palpáis? En las distancias cortas, te quiero decir, el trato es desde luego correcto, solo faltaba eso, pero las palabras
son palabras y al final, si no se traducen en hechos, no sirven absolutamente para nada. Y eso es lo que está sucediendo un poco. Todos teníamos unas expectativas, porque además veníamos de una época muy compleja, muy difícil, con muchos recortes, y todos teníamos un poco puestas nuestras expectativas en que todo podía mejorar y que todo iba a ir a mejor. Lo cierto y verdad es que eso no ha sucedido, por lo tanto la decepción cuando tú te transmiten eso, ese compromiso, ¿no?, con la sanidad de Castilla-La Mancha y en concreto con la sanidad albaceteña, y te das cuenta de que son palabras y que al final todo sigue exactamente igual o incluso peor, porque además venimos también de una pandemia, pues la palabra es decepción total y absoluta, no hay más. Silvia, no sé si quieres añadir algo. Pues sí, nosotros tenemos el mismo sentimiento, es decir, en la distancia corta no hay ningún problema, pero luego de las palabras a los hechos, nosotros como CESIF, como ya habéis dicho, estamos haciendo un montón de notas de prensa, de reclamaciones, pero ¿por qué vamos a los medios? Hemos hecho escritos al Defensor del Pueblo para que defienda la salud, que es uno de los pilares básicos del sistema del bienestar, del estado de bienestar que nos queremos dar. Ahora, hoy mismo se ha hecho una carta a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno de España, pidiéndole que lidere un pacto de Estado, convocando de forma urgente al Consejo Interterritorial, donde están las comunidades autónomas, porque la situación de la sanidad a nivel de España es insostenible. O sea, nadie te contesta y nadie te hace caso, y en el SESCAM nos pasa exactamente lo mismo. Tienen que escuchar a los profesionales. Y dentro de lo que es el SESCAM, aparte que nosotros no nos sentimos escuchados cuando tú vas a ofertar soluciones, es decir, tenemos este problema, vamos a ver qué solución le damos. No vamos a buscar culpables, vamos a buscar soluciones, pues ni por esas. Y entonces, pues bueno, Albacete yo creo que no se merece el hospital que tiene, que lo hemos dicho, no vamos a repetirlo 20 veces desde hace un montón de tiempo, y sí que se merece la Facultad de Medicina que tiene. Y lo que no debemos consentir ninguno de la gente que estamos implicados en el trabajo, tanto asistencial como docente, es que se intente desmantelar. Habéis puesto antes un vídeo donde aparecía el señor Paje cuando vino a las obras. Bueno, pues luego estábamos todos los sindicatos con el tratamiento de la carrera profesional, y detrás vinieron después los estudiantes de medicina. Es una cosa que quizás se sale un poco, pero queremos reivindicar que tengamos profesionales, habrá que empezar formándolos bien. Claro. Y no estamos diciendo que no se haga un itinerario Albacete-Toledo, estamos diciendo que las buenas ideas, que no tienen por qué ser mala, hay que implementarlas bien, y se implementa bien cuando tú das la opción voluntaria a la gente a hacer determinadas cosas. Porque hay mucha gente que está diciendo, a mí me dan Castellón y yo me vengo a Albacete contentísimo, pero si luego me tienen que mandar 4 años a Toledo, no voy a venir. Que a lo mejor hay gente de Madrid que está en Albacete y quiere ir a Toledo, o de Toledo que está en Albacete y quiere ir a Toledo, o de otras zonas, voluntariamente lo que se quiera. Pero vamos, por favor, a que nos escuchen, a los que estamos, a los profesores, a los alumnos, para que pueda realmente, empezando desde abajo, a que escuchen a Albacete. Es que los albaceteños nos sentimos dejados, como muy bien decía Fernando, no de la mano de Dios, pero sí de la mano del SESCAM. Claro. Totalmente. Vamos a hacer, si os parece, un pequeño alto en el camino, porque hemos alcanzado pues el ecuador de nuestro programa. Regresamos enseguida aquí en Calla Ancha. Noche de jueves en Visión 6 Televisión. Por si se incorporan ahora a nuestro debate, estamos hablando de sanidad pública regional. Nuestra contertulia Silvia, bueno, pues había avanzado esa problemática que se está dando, ese trasvase involuntario de alumnos de la Facultad de Medicina hacia Toledo. Bueno, pues era otro de los titulares sobre la sanidad que nos dejaba la semana pasada. Bueno, pues yo no recuerdo ver con esa fortaleza, ¿no?, y con esa claridad tan reivindicativa a estudiantes de medicina, bueno, pues pedir algo que a mí, a todas luces, me parece justo. No sé, además, Fernando, ¿querías comentar algo? Sí, vamos a ver, la Facultad de Medicina es la primera de Castilla-La Mancha. Somos el primer hospital universitario, el de Albacete, y es el caladero para luego conseguir que todos estos alumnos de medicina, que los tenemos de alumnos y que rotan con nuestros servicios, conocen el servicio y conocen todo aquello que hacemos, para que luego se queden con nosotros
a hacer el MIR y a quedarse en el servicio. Es un caladero. Si ahora se los llevan a Toledo... Y una perversidad no saberlo a priori, ¿no? Digamos, antes de uno cuando se planifica en cualquier tipo de profesión, bueno, pues decir, Claro, no se puede cambiar las reglas del juego a mitad del juego. Es lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo creo que si quieren hacer una facultad de medicina en Toledo, que la hagan. Pero que se olviden de Albacete, que es que parece que no tienen manía. Claro. La eterna pugna. Es que ¿Sí? al final, ¿sabes lo que? O sea, la sensación que tenemos los albaceteños, y yo ya no lo hablo como sindicalista, sino como ciudadana, es que no hay ningún interés en que Albacete tenga un hospital que en su momento fue un hospital de referencia de muchísimas especialidades en Castilla-La Mancha y que ya no lo es. Y luego, por otro lado, con este tipo de actitudes también da la sensación de que se quiere desmantelar o se quiere restar importancia a la Facultad de Medicina de Albacete, que, como bien ha dicho Fernando, es la primera en Castilla-La Mancha, para reforzar otras facultades de medicina. Luego lo vemos con otro tipo de... A las enfermeras me las veo también luego en otros sitios, ¿no? Claro. O sea, eso desde luego da... la sensación última es que se quiere desmontar o quitarle importancia a la sanidad de Albacete para transferirla a otros sitios. No sé con qué sentido ni con qué intereses. También, bueno, es otro tema recurrente cuando hablamos de sanidad, estamos ya en otro capítulo, esa carrera profesional sanitaria, que bueno, que habéis explicado siempre muy bien en qué consiste y bueno, en qué estado está. Me imagino que esto es, estamos en las mismas, Sí. a la vista de cómo os manifestáis y que aprovecháis, bueno, pues hacéis muy bien, ¿no? Visita política, bueno, pues hay que mostrar no solamente lo que ellos quieren, cómo conducen esa visita, ¿no? Sino también, bueno, pues vosotros mostrar vuestras inquietudes. No sé, ¿ha habido alguna manifestación de algún tipo, alguna, no sé, se ha tendido la mano? No lo sé. No, que va, si además nos dijeron, lo último que nos dijeron es, en el primer trimestre del 2023 vamos a tener una reunión para empezar a reglamentar un reglamento para la carrera profesional. A fecha de hoy no han dicho ni mu. Si hay elecciones en mayo tendrán que bloquear lo que es la toma de decisiones importantes en las Cortes, supongo que por el 17 más o menos de marzo. Por tanto, la carrera profesional no se va a poner en marcha. Máxime cuando hay unos presupuestos de la comunidad que dice claramente que no se va a poner en marcha. Y también apostaría, y yo no soy mucho de apostar, de que es probable que los diferentes partidos políticos en su programa electoral nos ofrezcan a todos los estatutarios la carrera profesional. Estoy convencidísima de que lo van a hacer, pero nos van a engañar una vez más. Y yo creo que cada vez va a haber más gente que se va a jubilar sin poder optar a tener la carrera profesional. Lo que pasa es que sí que tenemos claro, y lo tenemos claro todos los sindicatos, que no nos vamos a rendir con la carrera profesional. Sí, sí. Es que ya lo dijimos anteriormente, pero somos, y lo vuelvo a repetir, la única comunidad autónoma Un agravio comparativo, efectivamente, claro. La única, o sea, no hay otra comunidad autónoma en todo el territorio nacional que no tenga puesta en marcha la carrera profesional. Somos menos, no entendemos por qué. Entonces, tenemos claro que vamos a seguir para adelante, que hemos ido de menos a más y que vamos a seguir reivindicando con todos nuestros medios y con todas nuestras fuerzas el desbloqueo de esta carrera profesional, porque es algo que nos merecemos todos los profesionales. Mira, en Madrid se están movilizando por 1000 motivos distintos y son los que mejor carrera profesional tienen de toda España. Primero Madrid. Fíjate, que ellos se sienten mal pagados, que se invierte menos en Madrid, todo lo que tú quieras, pero la mejor carrera la tienen los madrileños. Los mejores hospitales, dentro de los 10 primeros, están en Madrid. No te digo que falten médicos de familia, pero faltan médicos de familia allí, aquí, en Alicante, claro, en Murcia, ¿me entiendes? Y en Bilbao. Eso es un tema general, ¿eh? Y entonces yo creo que la carrera profesional, ya llevamos 10 años negociando. ¿Qué va a hacer falta para que el sanitario se mueva y consiga lo que es suyo? Porque además te están quitando un dinero que te pertenece y es tuyo. Y ya negociar 10 años me parece que ya es excesivo. Nos prometieron en el 15 que nos iba a dar, en el 19 lo mismo. Lo que le dije a los sindicatos es que se la pensaba dar el 27, que es otra legislatura, sin retroactividad. Tenemos derecho como estatutario a 4 años de retroactividad. ¿Qué queremos ya? ¿Que nos se vuelva a engañar otra vez o habrá que dar un paso o un golpe en la mesa?
Eso es lo que os quería comentar, porque bueno, con todas estas situaciones de la realidad de la sanidad sobre la mesa, unas elecciones están ya a la vuelta de la esquina, como quien dice, bueno, los partidos políticos ya se están rearmando, en fin, vemos candidatos, mayo está a la vuelta de la esquina. Uno se pregunta, ¿cómo es, y ya no solamente por parte del profesional sanitario, cómo esas mareas que hemos visto en otras ocasiones, cómo no ha habido todavía una gran manifestación? No sé si tenéis algo previsto, algo que nos podáis contar, no lo sé. Bueno, nuestro sindicato, que ya lo ha publicitado además en la carta que se le ha mandado a Pedro Sánchez, nosotros apoyamos cualquier reivindicación y cualquier manifestación que haga cualquier colectivo, sanitario o no sanitario, que está en su derecho. Nos planteamos hacer una huelga a nivel de toda España, pero no en este momento. Hemos desconvocado una que ya teníamos convocada en la Comunidad Valenciana, porque creemos que mientras exista la presión asistencial que hay en este momento, no es el momento de huelgas. Una vez pase la presión asistencial, empezaremos a plantearnos movilizaciones, porque nos hemos estado movilizando y haciendo huelgas de otra forma. Nos hemos estado movilizando pues, cuando nosotros nos hemos ido en todas las provincias de Castilla-La Mancha a concentrarnos, nos hemos ido todos al Palacio de Fuensalida, la manifestación que hicimos el 24 de septiembre en Madrid. Hemos estado poniendo sobre la mesa que que no estamos de acuerdo cómo se están gestionando la sanidad. Hemos de tener en cuenta que la sanidad está transferida. Aquí son responsables todas las comunidades autónomas, pero hay una persona que es la responsable del Ministerio de Sanidad, que es la señora Carolina Darias, que es la que tiene que dar un paso al frente y empezar a coordinar con el Consejo Interterritorial. Y por encima de esta señora hay un señor que se llama Pedro Sánchez, que es el que debe liderar el Pacto de Estado para poder sacar adelante la sanidad pública, si es que realmente queremos salvar la sanidad pública, porque como muy bien están diciendo mis compañeros, esto no es un problema de Castilla-La Mancha, que tiene sus peculiaridades, como cualquier región, es un problema nacional, de que tenemos una falta crónica de profesionales y de medios. Y claro, si yo tengo la atención primaria bloqueada, los hospitales saturados, las listas de espera, si luego queréis hablamos de ello, las listas de espera que se están desbordando. Entonces, ¿a qué esperamos? O sea, es que no tiene, vamos a ver, llegará un momento que no tendremos posibilidad de dar marcha atrás. Hablaba Silvia de esa responsabilidad encima asumida, ¿no?, por parte del personal sanitario, de decir, bueno, ahora no es el momento, estamos en un momento de pico, de, bueno, pues en las urgencias, pero vosotros pensáis que, bueno, se nos está poniendo un poco la antesala, ¿no?, de cara a las elecciones, para decir, es el momento de apretar. Las elecciones son en mayo. Claro, yo creo Ahora que hay que tenemos aprovechar. presión asistencial. Vamos a ver qué pasa en marzo, que no es ni mayo, Claro. ni es ahora, y si estos señores no se sientan a negociar Si esto no se y apaña, prometen caña, por caña, escrito, ¿no?, como suelen decir los Y catalanes. y prometen por escrito, pues habrá que movilizarse. No Claro. nos queda otra, pero es porque no nos dejan otra. Son 10 años negociando, pero ¿qué vamos a negociar más? Claro, y ten en cuenta que hay diferentes formas de manifestar tu desacuerdo y tu protesta, que no es una huelga salvaje. Es decir, vamos a seguir, y lo he dicho antes, en Castilla-La Mancha con las movilizaciones, no solamente por la carrera profesional, porque al final no solamente estamos pidiendo eso, sino que estamos defendiendo lo que es el sistema sanitario en Castilla-La Mancha. Y luego también desde SATSE a nivel nacional llevamos todo este último año realizando manifestaciones bastante multitudinarias en Madrid por el desbloqueo que tienen en las Cortes de una ley que es el último trámite, que es la Ley de Seguridad del Paciente, cuyo único objetivo es garantizar una ratio de enfermera por paciente que ahora mismo no la tenemos. Es decir, hay hospitales en el País Vasco donde la ratio es aceptable y en cambio, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, o asumible, o en Castilla-La Mancha tenemos una ratio de enfermera paciente muy alta, y eso al final a quien perjudica es al paciente, y bueno, pues ahí estamos. Último de los grandes temas en torno a esta noche en clave sanitaria, bueno, pues lo comentaba Silvia, ¿no? Quisiera que acabáramos, tenemos unos 10 minutos de debate sobre, bueno, pues hablar de las listas de espera. En toda esta coyuntura, en esta situación sanitaria, ¿estamos mejor, peor? Las listas de espera de forma indirecta se llevan la peor parte porque, bueno, se colapsa la atención primaria, en fin, no sé. ¿Qué dibujo nos hacéis, Silvia?
Os veo ya que estáis cargando datos. No, es que estoy sacando los datos del SESCAM. Del Mambrino. Claro, sí, es que esto es lo gordo, que son del SESCAM. Sí. Vamos a ver, el defensor del paciente publicó un informe donde le daba un tirón de orejas al SESCAM y decía que habían desaparecido entre noviembre y diciembre del año 21 7.500 pacientes, es un efecto poltergeist, de los que están más de 180 días en lista de espera. Entonces yo he imprimido, y esto se puede comprobar, de estos, en el Hospital de Albacete representarían 1.500 pacientes que han desaparecido del listado que el mismo SESCAM tiene publicado. Con lo cual, si te vas a diciembre del 22, lo tengo aquí por si alguien lo quiere ver, ya la cosa es muchísimo mejor. Ya estamos en la fase del milagro, porque la lista de espera de pacientes que están más de 180 días en ella es 0, en todas las especialidades. Pues yo no sé por qué con esta lista de espera tan buena, en el Hospital de Albacete se están operando pacientes que ingresaron en lista de espera a finales del 19 o principios del 20. Entonces, una cosa es maquillar las cifras y otra cosa es ya, vamos, intentar tomarnos a todos por Además, tontos. en esos intentos de transparencia, ¿no? Y buen gobierno, que tanto se nos... Porque todo esto, bueno, pero al final todas estas cosas se materializan o se deben reflejar en cuestiones tan concretas como esta, ¿no? Claro, si es que los profesionales estamos trabajando y con compañeros que están diciendo, pero bueno, si es que estoy yo sufriendo, porque las listas de espera también repercuten en los profesionales. Cuando tú tienes un paciente delante tuya que estás viendo que necesita una cirugía o necesita una prueba o un tratamiento y no sabes qué hacer para poderlo llevar adelante, no solamente patología oncológica, y además con todo el problema de las urgencias y de que no hay camas, también se han colapsado los quirófanos. Claro. Los quirófanos han tenido que disminuir. Hemos de tener en cuenta que la zona de despertar, que es donde van los pacientes una vez se han operado, está llena. Mientras esos pacientes, aunque se puedan ir a la planta, no van porque no hay camas, los pacientes tienen que hacer el despertar en quirófano, con lo cual no puedo seguir operando. Y esta semana pasa una cosa que no había pasado desde la primera ola de la pandemia, que es que ya se suspendió el primer paciente de un parte de quirófano, porque no había camas en reanimación para poder poner los pacientes con una patología que no la puedes mandar directamente a la cama. Y también lo mismo que está pasando en Villarrobledo, que por falta de internistas estamos suspendiendo partes de quirófano enteros. Entonces las listas de espera consideramos que son inasumibles y solo tienen una solución, que es inversión económica que se materialice en medios y personal. Y podríamos discutir cuál va a ser la gestión que ellos podrían hacer. Pero la solución no es hacer milagros de desaparecer pacientes de las listas de espera. Solamente pasa por ahí. Yo quiero añadir una cosa que además es muy curiosa y es cierto. A ver, ¿qué pasa? O sea, se está invirtiendo, yo no tengo nada en contra de la sanidad privada, pero es cierto que teniendo una sanidad y un sistema sanitario público como el español, que además siempre hemos alardeado de él, el invertir en la sanidad privada con dinero público, pues es algo que no me parece. ¿Qué está ocurriendo? Que parte de estas listas de espera que se generan tanto en el Hospital de Albacete como en el de Gin, que también tiene un problema importante de facultativos, de especialidades y de pruebas, no solamente quirúrgicas, sino de pruebas radiológicas, de endoscopias, no hay. Y entonces lo tienen que derivar. ¿Dónde lo derivan? A la sanidad privada, efectivamente. Entonces, al final te estás gastando el dinero, estás invirtiendo un dinero que es público que lo pasas a la privada, pero ¿no será mejor que inviertas ese dinero en crear tu propia estructura con tu personal adecuado para que puedas atender al paciente en tu servicio, o sea, en el servicio público? Pues es que no, es incomprensible, desde luego, o hay algún interés en que esto sea de esta manera, o si no, yo esta parte tampoco la entiendo. ¿Cuántos ha hablado también largo y tendido de esta última Eso se llama privatizar. Totalmente de acuerdo. Eso es privatizar la sanidad, ni más ni menos, de una forma o de otra. Antes lo hacíamos por las tardes. Los pacientes que tú no puedes ver por la mañana, o que no puedes atender por la mañana, siempre y cuando de verdad tú cumplas tu cupo, lo haces por la tarde. Son pacientes tuyos, porque además te conocen y quieren que tú los operes y que tú los trates. Eso es lo primero. Eso está clarísimo. Luego, en listas de espera, Castilla-La Mancha es la peor de toda España. Tiene un 36% de más de 6 meses, de todo el 100%. Y los días de estancia, de días de espera,
es una media de 113 días. Fíjate, en Madrid, que está tan mal, tiene 0,5. Aquí viene la relación, primero Castilla-La Mancha, después Canarias, Cataluña, Extremadura, Murcia, y puedo seguir así. O sea, la peor Castilla-La Mancha. O sea, que no nos engañen. Que no puede desaparecer, como dice Silvia, las listas de espera pacientes en diciembre. Ha sido un instrumento de la sanidad que muy politizado, según una lectura de unos y de otros, y siempre estamos, digamos, un poco a vueltas, ¿no? Con la guerra de las cifras. Pero lo que decía Fernando, que es muy importante, es que a veces, cuando antes se hacían quirófanos de tarde y de consultas, al final acabó como echándosele en cara a los profesionales que allí estábamos haciendo cosas raras, vamos a dejarlo así. Pues hagan, a veces piensa el ladrón que todos son de su misma condición, ¿eh? Pues hagan ustedes las auditorías pertinentes, pero a lo mejor puede establecer 2 turnos de trabajo, ojo, que eso implica aumentar el personal, claro, y que tiene la mala costumbre de cobrar a final de mes, eso también es cierto. Haga 2 turnos de trabajo o ofrezca, como han hecho por ejemplo ahora en Aragón, esta mañana en Aragón ha parado la huelga de los médicos de familia, pactando trabajar el que quiera por las tardes y viendo sus cupos, y pagado extra. Si yo quiero pasar una consulta por la tarde o hacer pruebas por la tarde o operar por la tarde de forma voluntaria, ¿por qué no se puede hacer? Si resulta que, como bien decía Nieves, lo estamos dando a empresas privadas, y no solamente es la privada, que yo creo en la colaboración público-privada. El problema es que la mayoría de esos profesionales, que seguro que son magníficos, son de comunidades externas a Castilla-La Mancha, con lo cual la riqueza que se podría generar dejando ese dinero en Albacete tampoco. Claro. Y luego en facultativos hay más problema, porque es verdad que hay escasez, pero en otros profesionales como enfermeras o otros colectivos tenemos bolsas de empleo. Es decir, aquellas situaciones en las que haya necesidad de trabajar en otros turnos extras y hay profesionales, pues qué mejor oportunidad que generar empleo. Claro, o sea, sí. eso es maravilloso, pues así estamos. Fernando, no sé si sobre listas de espera quieres añadir algo más. Vamos a ir ya enseguida con las Sí, conclusiones finales. te puedo decir que operarse de una cadera, una prótesis de cadera, 2 años. Operarte de catarata, más de 1 año. Operarte una columna, ni te cuento. Lo peor es que además el ciudadano castellano-manchego pues lo sabe y como que con resignación dice, pues bueno, pues eso es lo que yo no entiendo. buenamente tenemos que esperar. Cómo el ciudadano manchego está ahí, quietecito en su casa, aguantando. Bueno, las urnas también es un instrumento que al final claro. tienen que hacer pues ese examen, ¿no? Mirar es la atrás. forma más democrática de demostrar tu malestar. Pues nada, lo que decimos, llegamos ya a la recta final del programa, vamos a ir con las conclusiones finales si os parece. Bueno, pues algo que se nos haya quedado en el tintero, algo en lo que queréis incidir. Patricia, se me ha olvidado comentar esto. Bueno, pues me consta que nos ven muchos representantes de la administración y bueno, pues micro abierto para lo que queréis comentar y cerrar el debate. Yo creo que lo que hay que hacer es un pacto nacional por la sanidad, eso está clarísimo. O sea, los 2 partidos mayoritarios tienen que dejar ya de tanta pelea entre ellos y vamos a pensar que la sanidad de España ahora mismo está en un brete. Eso es importantísimo, importantísimo. Y segundo, que el Ministerio de Sanidad y el de Educación y Ciencia se pongan de acuerdo. Que planifiquen las jubilaciones que va a haber. Se van a jubilar, hace falta 1000 médicos de familia al año. Por lo que se van a jubilar 16.000 médicos de familia. Y luego crear especialidades. O sea, no puede ser que un médico de familia trabaje en urgencias de hospital, en urgencias de primaria, en el 112 y en familia. Al final se dispersa y faltan médicos de familia. Hay que crear especialidades, urgencias y emergencias, por ejemplo. Este fin de semana se celebra MIR y uno dice, madre mía, esta gente joven que viene, bueno, pues desde luego que es vocación, pura y dura, cualquier rama sanitaria, enfermería, y dice, madre mía, a lo que se enfrentan, ¿no? También. Bueno, pero van a tener la suerte de que van a tener puestos de trabajo. Cuando yo terminé medicina, éramos 20 y tantos mil médicos en paro. Yo terminé en junio, en el 79, y no trabajé hasta mayo del 80. No me dejaron hacer ni una vacación en mi pueblo. O sea, imagínate cómo estaba la cosa. Ahora no tienen problema. Ahora, vamos, si eres médico de familia, eres el niño más mimado de tu... Claro. Nieves, última conclusión. Coincido con los compañeros por el pacto de Estado en defensa de la sanidad pública, pero yo quiero hacer incidencia en las plantillas. Es decir, hemos hablado mucho de las estructuras, de las malas estructuras que tenemos o de las deficientes, pero tan importante como la estructura son las plantillas, son
deficitarias, hay que tener unas plantillas acorde con los pacientes y acorde con la calidad que queremos prestar, y mientras esto no sea así, quien va a pagar las consecuencias de esta calidad, no voy a decir mala calidad de asistencia, porque al final los profesionales, es como decía Silvia, hacen magia, con muy poquito hacen magia, pero es cierto que los llevamos a un nivel de estrés y de angustia que no es necesario, que al final redunda en el paciente, y por lo tanto hay que trabajar en ese aumento de las plantillas y regular cuál es el número máximo de pacientes que se puede gestionar por profesional, porque si no esto es imposible. Por este lado, CESIF, Silvia. Pues nada, apoyar todo lo que han dicho mis compañeros, el Pacto de Estado por la Salud, por la Sanidad, las plantillas adecuadas a las necesidades. Para llegar a la media de la Unión Europea nos harían falta pues unas 130.000 enfermeras, 9.500 médicos de familia, 44.000 TKEs, total, unas 300.000 personas si contamos todas las especialidades que pueden haber, para estar en la media. Entonces, eso implica inversión, inversión, inversión y saber lo que nosotros necesitamos. Estamos hablando todos de que la atención primaria está colapsada, pero nadie invierte el 25% que dice la OMS que tienen que invertir. Y hagan agendas normales. A mí no me ha quedado tiempo de enseñarlas, pero me han mandado una foto de un compañero de su agenda y tienen 99 pacientes. Citados y vistos el mismo día. Tengo la foto aquí, no es cuestión, pero que esto, podríamos decir, ¿es normal? No, no es normal si por normal entendemos que es una barbaridad. Si por normal entendemos algo que es repetitivo y habitual, pues sí que es normal. Entonces, así no se puede trabajar ni se puede vivir. Hay, por tanto, que planificar bien los recursos. Facultades de medicina o de enfermería o los institutos con los técnicos. ¿Qué voy a necesitar yo a largo plazo? Tengo que hacer un planning de trabajo que tiene que ser por lo menos entre 5 y 10 años. ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué recursos humanos voy a necesitar? ¿Qué especialidades tengo que cubrir? Y luego les tendré que pagar adecuadamente unas condiciones laborales y económicas adecuadas que me permitan no perder talento que se va a otros países, como decíamos hace un mes. La gente cruza la frontera de Portugal o de Francia y cobra el doble. Nos guste mucho o no, pero esta es la triste realidad. Y luego poder retornar el talento que se nos ha ido. Pero para ello hay que seguir estos pasos. ¿Son fáciles de hacer? No son tan complicados, sobre todo si todos se ponen de acuerdo. Ese es el problema. Es voluntad. La sanidad es cara. Quieres poder. Claro, es y carísima. sin embargo tiene la mano de obra barata. Pero porque no es un negocio, no se puede entender la sanidad como un negocio, Es que no es como un negocio. rentabilidad, Claro como que no. algo rentable. Pero se mantiene el Sistema Nacional de Salud porque los sueldos de los profesionales Trabajo precario. son ínfimos. Claro. O sea, Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Gracias como siempre por visitar esta cadena, Visión 6 Televisión, este plató, y bueno, pues hacernos esta radiografía, lo decíamos antes, de la sanidad pública regional. Bueno, pues son muchos los asuntos que hemos tratado, bueno, muchas las claves, y bueno, pues supongo que al otro lado, ¿no?, de la pantalla pues habrá gente que nos escuche y que diga, bueno, pues en un futuro no muy lejano, al medio plazo, tender la mano, y bueno, y es en beneficio de todos, porque es lo que decimos, el estado del bienestar empieza por sanidad y educación, eso lo sabemos todos, y nos damos cuenta además, bueno, pues cuando tiramos de estos servicios, ¿no?, públicos. Aquí lo dejamos, gracias siempre por su compañía, regresamos el jueves que viene, ya lo saben, con toda la actualidad que nos pida paso, lo local, regional, nacional, internacional, aquí estaremos en Calle Ancha. Adiós.